Bueno, sean todos bienvenidos. Vayan conmigo a la escritura. Estamos siguiendo este estudio del libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 6, Hechos capítulo 6, y vamos a estar analizando de los versículos 8 al 15. Y en la segunda mitad del estudio estaremos analizando algunos versículos del capítulo 7 también, que tienen relación al tema que vamos a tocar. Y el tema es el precio del servicio. El precio del servicio. Últimamente ha sido bastante difícil el poder servir a Dios de una manera conjunta, de una buena forma, y esto debido a que todos andamos siempre corriendo. El tráfico en todas las ciudades en Latinoamérica es sumamente complicado, y a veces nuestras actividades del día a día nos impiden poder llegar a un ministerio o servir a Dios de alguna forma, o se vuelve verdaderamente un reto. Aparte de todo eso, aparte de esas cosas que son el día a día de todos, también hemos podido ver que la lucha, la persecución, el señalamiento y todo eso siguen aumentando. Las redes sociales, los medios de comunicación están muy orientados en fomentar las modas que están en el mundo y fomentar también el hecho de descartar la palabra de Dios, porque muchos dicen que está pasada de moda, que ya no sirve, que eso no funciona hoy en día. Entonces el precio al servicio aumenta cada vez más. Estoy seguro que los primeros cristianos no enfrentaban el tráfico que enfrentamos en nuestras ciudades. Estoy seguro que los cristianos de la época no enfrentaban los ataques de los hackers y los ataques en redes sociales. Todas estas cosas son muy de nuestra época, y así como ellos pelearon con otros desafíos, nosotros también tenemos que pelear con los desafíos de hoy. La historia está de nuestro lado, la historia está de nuestra parte. Hasta el día de hoy, por muchos que hayan sido los ataques que recibieron los primeros cristianos, hasta el día de hoy no han podido vencer. La palabra de Dios sigue siendo predicada, el mensaje del evangelio sigue siendo real. La gente sigue a Cristo y lo sigue haciendo aún en medio de todas las circunstancias que han habido a lo largo y ancho de la historia. Esto nos hace ver que estamos en el camino correcto. Muchas otras filosofías, muchas otras corrientes de pensamiento se han ido con el tiempo, pero el evangelio de Jesucristo sigue siendo tan vivo como nunca. Así que hay que pagar un precio, como lo han pagado todos los cristianos a lo largo de la historia. A nosotros pues nos toca pagar nuestro precio. Hechos capítulo 6, versículos del 8 al 15, dice la Biblia: Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vemos cómo esta porción de la Escritura habla acerca de este que es llamado el primer mártir de la iglesia, Esteban. Por supuesto, muchos de ustedes saben cómo termina esta escena. No es un final muy feliz para la iglesia cristiana del momento, tal vez sí para el mismo Esteban, porque aún su corta carrera como evangelista o como discípulo de Jesús fue muy corta, pero lo que predicó en ese tiempo corto hoy lo está disfrutando rápidamente. Las experiencias entonces en el desarrollo del servicio nos hacen desarrollar algunas virtudes y algunos talentos, porque vemos que tenemos que acoplarnos a nuestra época, a nuestra generación. ¿Cómo vamos a hacer llegar el mensaje del Evangelio de Cristo, el mensaje de la salvación de Jesús, del amor de Cristo, desarrollando ciertas virtudes y ciertos talentos? No lo vamos a poder hacer de otra manera.
Esta plataforma nació durante la pandemia. Esta cuenta Estudio Bíblico Tenerife nació el día que entramos en una cuarentena en nuestro país, en El Salvador. Estuvimos en una cuarentena estricta a partir de determinada fecha. Ese día cerramos las puertas de nuestra casa y nadie podía salir. Y teníamos que inventar cómo hacer para que el grupo Estudio Bíblico presencial que teníamos no dejara de existir. Y de esa manera inventamos esta cuenta. Dios ha permitido que usted y yo estemos conectados hoy a través de este lugar o de esta plataforma a consecuencia de algo que tuvimos que modificar. Entonces las virtudes y los talentos se empiezan a desarrollar de igual manera. Hay que hacerlo de acuerdo a las necesidades que hay. Pero hay una característica que debe estar siempre presente en el ministerio de Dios. Hay una característica que no puede dejarse a un lado, y es la confiabilidad del mensaje que vamos a compartir. El mensaje que nosotros compartamos en el nombre de Cristo debe ser confiable, debe ser estable, debe tener lógica, debe de estar alineado con el pensamiento de Dios. Y eso solo lo vamos a lograr si basamos nuestro mensaje en la palabra de Dios. Por eso, al principio de estos versículos que hemos visto, en el 6 en adelante, dice, en el 8 en adelante, perdón, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Lleno de gracia, lleno de gracia. Esta es la clave para tener un mensaje que sea confiable, es confiar en la gracia de Dios. Esta palabra viene de un vocablo griego, pistislo, que podemos traducirlo en un estado de certeza en relación a la fe, confiar, creer al punto de tener una total confianza y confiabilidad, la condición de total seguridad en el mensaje que se está enviando. Esa es la doctrina, ese es el evangelio contenido en las páginas de la Biblia, en la palabra de Dios. Si nosotros mantenemos nuestro mensaje confiable, si nosotros mantenemos nuestro mensaje prolijo a la palabra, entonces se desarrolla, esta es una virtud que se va a desarrollar y va a seguir siendo poderoso el mensaje en medio de las circunstancias. Ahora, todo esto también estaba respaldado por ciertas cosas que a veces necesita la gente ver. Por eso, el respaldo de los milagros, el respaldo de sanidades, el respaldo de matrimonios restaurados, el respaldo de las relaciones familiares restauradas, el respaldo de haber dejado un vicio, el respaldo de haber reconstruido una vida. Todo esto que hace el poder de Dios en la vida de los seres humanos es el que nos va a dar también un buen testimonio y, por supuesto, va a desarrollar las virtudes y los talentos para la predicación de la palabra. El levantamiento de la oposición para detener el ministerio es un ingrediente que viene y ha estado ahí desde los tiempos. Esta porción de la Biblia que hemos leído, Hechos capítulo 6, era el inicio del arranque de la iglesia cristiana. Y podemos ver algunas características de los seres humanos que participan en esta historia bíblica que son muy similares a las de hoy. No ha cambiado nada. El mundo sigue siendo corrupto. El mundo va a tener corruptibles y corruptores. El mundo va a tener al que paga por la corrupción y al que ejecuta la corrupción. Esa pareja siempre está vigente desde estos tiempos tan antiguos hasta el día de hoy, y nos damos cuenta que esa maña el mundo no se la ha quitado. Entonces hay un levantamiento de oposición, y esa oposición se va a fortalecer fundamentada en todas estas cosas que Satanás pone, en la mentira, en la corrupción, en el soborno. Y esto es lo que leemos aquí en adelante. Entonces hay una argumentación, por supuesto, de las personas que no creen en lo que, o no creían en lo que Esteban estaba diciendo, y empezaban a argumentar. Eso es lo que vemos en redes sociales y en esto y lo otro, como la gente se está peleando en las calles, hay alguien que defiende su punto y otro le grita y lo quiere agredir, ya no hay una sana discusión, sino que siempre hay un pleito. Cuando uno ve a personas que están discutiendo sobre un tema bíblico, alguien defiende la posición bíblica y alguien defiende la posición inmoral social, y terminan peleando, porque sencillamente alguien no puede mantener sus argumentos. Entonces,
los argumentos de estas personas, y es lo que tenemos que aprender de la palabra, es que fue anulada por la sabiduría dada por el Espíritu Santo. Por eso cuando nos metemos en una discusión, como dijo el Señor cuando envió a sus discípulos a empezar a evangelizar, les dijo: no se preocupen de lo que van a tener que hablar, porque el Espíritu Santo les dará qué decir. Cuando estamos en una discusión vacía, porque hay personas en contra de Dios, no nos preocupemos cuál va a ser la mejor ilustración que vamos a utilizar, porque Dios nos va a apoyar. Ese confrontamiento, esa confrontación que había entre Esteban y estos seres humanos fue anulada por la unción, fue anulada por el respaldo de Dios. Por supuesto, después de eso empiezan el falso testimonio, empieza a conformarse la mentira, versículos del 10 al 14 del capítulo 6. Pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron. Es ahí donde vienen los recursos humanos para poder desvirtuar las cosas divinas. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Eso es. Sobornaron a algunos. Vino un corruptor y sobornó a alguien que no le importa decir mentiras, que tiene cero ética y que no le importa quedar mal delante de Dios o de los seres humanos con tal de recibir ese dinero, y empezaron a decir todas estas cosas. Y soliviantaron al pueblo, dice esta palabra soliviantar, significa que levantaron al pueblo a ponerse en contra de algo. Eso quiere decir esa palabra, soliviantaron al pueblo. Entonces, ellos empezaron a soliviantar al pueblo, a los ancianos y a los escribas, que eran las personas que tenían autoridad en ese momento. Entonces, si venía un anciano o un escriba y decía: Jesucristo no es correcto, porque como eran los líderes del grupo, la gente se convencía solo de oír que de ellos salía. Pero a ellos fueron a soliviantar, a estos mentirosos, soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Por supuesto, lo primero que hicieron fue meterlo preso. Y pusieron testigos falsos. Ahí van otra vez. Fueron y le pagaron a otras personas para que llegaran a ser testigos falsos e inventarse algo que fuera útil para ellos. ¿Qué se inventaron? Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Y como la ley era lo que en ese momento, en donde ese momento descansaba la fe del pueblo de Israel, blasfemar en contra de la ley era lo peor que se podía hacer. Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y las costumbres, por supuesto, era la ley. Entonces, esto encendía al pueblo. El pueblo no indaga correctamente lo que está pasando. El pueblo solo alaba, o el pueblo solo se enoja contra alguna posición. Pero si tenemos argumentos y queremos investigar un poquito más, vamos a tener un poco de paz primero antes de argumentar algo que no está basado en nada. Hubo compra de voluntades, según lo que vemos en esta porción. Hubo compra de voluntades. El soborno viene de una palabra griega, hipobaio, que significa persuadir a una acción deshonesta. Eso es lo que quiere decir. Someter con susurros y palabras suaves, aunque es un acto fraudulento, no implica siempre un intercambio de dinero, no necesariamente, sino también favores o sencillamente caer en gracia con alguien. Las formas de soborno o cualquier tipo de soborno está condenado dentro de la misma ley. Ellos defendían la ley y decían de que Jesús de Nazaret estaba obrando en contra de lo que Moisés había dejado que era la ley. Y se creó todo este evento y unos acordaron pagar y los otros acordaron hacer la mentira, sin recordar por un momento, ni siquiera los escribas ni los fariseos, que eran doctos en la ley, lo que decía Deuteronomio capítulo 16, versículos del 18 al 19. Si ellos tenían tanto conocimiento de la Biblia y estaban, o del Antiguo Testamento, y estaban defendiéndolo delante de este grupo, ¿cómo es posible que sobornaron? Si la Biblia dice en esta porción: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho.
No hagas acepción de personas ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Ahí está dicho en la Biblia, esto no se lo inventó un moralista mundial, esto lo mandó Dios para que pudiéramos administrar la justicia de manera correcta a los seres humanos en cuestiones humanas. Y aquí ellos estaban haciendo caso omiso de estas porciones de la Escritura, las cuales ellos respetaban hasta la muerte, con tal de quitarse de en medio a Jesucristo. Privilegios, favor, dinero, invitarlos a sus fiestas, hacerse amigo de estas personas, regalos de mucho valor, favores sexuales, todas estas cosas son las dádivas o los sobornos que se le entregan a estas personas. Y esto es con tal o con el propósito de destruir o matar a alguien, un concepto, una persona, una ideología. Levantar o agitar a la gente contra el acusado. Esa palabra soliviantar, como dije hace un rato, es la que se usa acá, es incitar a que una persona adopte una actitud rebelde o violenta. Eso lo estamos viendo a lo largo y ancho de América Latina. Soliviantaron a un montón de gente en algunos países para hacer una marcha. Soliviantaron a un montón de gente para defender cierta posición ideológica en el mundo, también en Europa. Mentir con convicción, está eso en le hemos oído decir, decían ellos en el versículo 14, le hemos oído decir, o sea, cualquiera que los oyera dijeran, sí, estos son testigos claros de lo que estos hombres dijeron. William Shakespeare decía, a ti mismo sé fiel, y como consecuencia natural, con nadie serás falso ni desleal. Hay que ser fiel con uno mismo, de acuerdo a estas palabras. Y cuando yo estoy diciendo una mentira que está causándole daño a otra persona, no estoy siendo fiel a mí mismo. Estoy violando los principios más profundos de los seres humanos. Después lo que podemos ver acá es que aún en medio de estas circunstancias está y estará siempre el respaldo del testimonio del Señor. Capítulo 6, versículo 10 dice, y vieron su rostro como el rostro de un ángel. Qué impactante, pero aún así los mentirosos y los sobornadores no entendieron qué estaba pasando. Están tan absortos en defender sus posiciones teológicas o defender su feudo, su territorio, que no han identificado que el rostro de estas personas parece el rostro de un ángel. Y así va a suceder a lo largo y a lo ancho del mundo. La gente nos señalarán, nos hablarán mal de nosotros o pondrán malos comentarios en nuestras redes, con tal de que nosotros nos callemos y no estorbemos a las pasiones y a las cuestiones carnales. Pero es nuestro deber hablar, porque el Señor pondrá algo especial, así como lo hizo con Esteban, y vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ese rostro de ángel es la manifestación de la gloria de Dios sobre Esteban. Es la sabiduría que el Señor le estaba dando para poder alcanzar la meta y poder decir lo que se tenía que decir. Ahora vamos a pasar al siguiente capítulo, el capítulo 7, porque la historia aquí continúa. Voy a saltarme algunos versículos, como hemos dicho desde el principio del estudio del libro de Hechos. No estamos haciendo un estudio exhaustivo, versículo por versículo, sino que vamos a ir analizando los temas que se van viendo. Así que vaya conmigo a Hechos capítulo 7, allá casi al final del capítulo, versículo 51 al 60. Vamos a estar ahora pasándonos para allá, para que veamos cuál es la continuación de esta historia. Entonces aquí vamos a encontrar un rederguir. Rederguir es una palabra muy bíblica, muy de la Reina Valera del 60, que quiere decir que hay algo en nuestro interior que nos hace ver que estamos equivocados, que estamos dando pasos equivocados o que estamos actuando en contra de Dios. Y eso es lo que el Espíritu de Dios hace cuando está dentro de nuestro corazón. Nos rederguye, nos dice eso no está bien. Ahora, en base a esto, veamos lo que dice Hechos 7:51 en adelante. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. Y aquí viene una interrogante. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores.
vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Es trascendental este capítulo y sobre todo estos versículos en donde está exactamente la escena difícil de lo que pasó con este primer mártir de la iglesia, que era Esteban. Fue el primero que murió por predicar el evangelio de Jesucristo. Y aquí nos damos cuenta que aparece un personaje a quienes le tiraron esas ropas, y era Saulo. Todo se estaba configurando en ese momento. La muerte de Esteban tenía un propósito. Y el propósito de lo que ustedes estamos aprendiendo hoy era uno de ellos. Y era para que nosotros conociéramos lo que habían sufrido también los primeros cristianos y que llegaron hasta la muerte por predicar el evangelio de Cristo y señalar la equivocación que había en el mundo, aún en los hombres religiosos. Esto puede seguir pasando, claro que sí. Pero también encontramos a esa figura de Saulo de Tarso, que estaba ahí dando el aval para que se hiciera esto contra este hombre Esteban. Pero después él escribiría muchas cartas, muchas epístolas, inspirado por el mismo espíritu que Esteban estaba inspirado, y iban a cambiar la vida de muchas personas a lo largo de la historia. Saulo, después convertido en Pablo, después de ese encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo, se convirtió, podemos decir, en el sustituto de este hombre Esteban. Ahí, cuando le tiraron esas ropas a los pies de Saulo, no era que estaba él dando el aval, que era lo que todos pensaban en ese momento, para que mataran a este hombre, sino que le estaban dando el relevo de lo que él adelante o más adelante iba a hacer en su vida. Superó a Esteban, por supuesto que superó a Esteban, en cuanto al trabajo, al ministerio y al tiempo que Dios le permitió estar en la tierra para cumplirlo. Pero ahí, en ese lugar, es a donde se da esta unión. La oportunidad de entrar en la salvación eterna es el mensaje central del evangelio. Y eso es lo que Esteban andaba predicando, y lo que después, cara a cara, el Señor Jesucristo le dijo a Saulo cuando lo convierte en Pablo y lo manda a predicarle a los gentiles. La resistencia a la ayuda del Espíritu Santo, la violencia interna por la confrontación con la verdad, todas estas son características que tenía este grupo de personas que le hicieron daño a Saulo, a Esteban, como lo estamos viendo acá. Hay un privilegio que debemos tener todos los seres humanos de declarar la verdad del Evangelio de Cristo a las personas de todas las edades, desde los niños hasta los ancianos. El Evangelio es para todos, todos tienen la oportunidad de poder un día llegar y tomar la decisión de poder acercarse al Señor Jesucristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, es la única respuesta o es el único camino que la gente necesita conocer. La venida del justo, dice el versículo 53 de este capítulo 7, dice, la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Esta misma frase se menciona en el libro de Apocalipsis capítulo 7, cuando habla de un personaje justo, el Hijo del Hombre, que iba a llegar en un momento determinado. Si usted quiere ver también, esa es la imagen. A veces usamos la palabra apocalíptica, pero suena como de destrucción y de solo cuestiones feas. Pero el Apocalipsis, lo que quiere decir la palabra es el porvenir. Hay cosas que todavía no han sucedido, la revelación de Dios al porvenir. No necesariamente quiere decir un daño o algo horrible.
Entonces el mensaje apocalíptico que vemos aquí en esta mención, está en Apocalipsis 7, si no recuerdo es el versículo 13, si mal no recuerdo, es a donde menciona a la venida del justo. Entonces vemos que hay algunas características que Esteban tenía, de las cuales nosotros también nos podemos sumar, y es que él era un profeta. Y yo sé que a algunos les da un poco de picazón decir yo soy profeta o yo soy profeta, sí, porque se ha mal utilizado el término en muchas ocasiones y eso ha generado algunos anticuerpos contra los profetas. Me apunto. Cuando hablamos de un profeta, estamos hablando de una persona que trae el mensaje de Dios, esa es la traducción literal. Y vemos cómo la persona que trae el mensaje de Dios tiene que estar conectada con Dios y la profecía no es algo que va a ser como un dispensario de profecía. Yo no le puedo llamar por teléfono al profeta por la mañana y le voy a decir, mire, antes de salir de mi casa quiero que me profetice para ver cómo me va a ir hoy. Para eso mejor crea en los astros o crea en los horóscopos y todas esas locuras que no sirven para nada. La profecía no funciona de esa manera. El profeta va a dar el mensaje que le mandó a dar el Señor cuando Dios se lo indique. No solo porque alguien se lo pidió, no solo porque alguien necesita que le adivinen el futuro. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y por eso a veces soy un poco cuidadoso cuando usamos la palabra profeta. Sin embargo, acá vemos que ustedes y yo podemos ser profetas, si lo vemos desde el punto de vista bíblico, porque es el que trae el mensaje de Dios. Dios nos va a dar el mensaje. Usted hable de Dios. Dios le va a decir cómo, cuándo, dónde, qué decir, qué no decir. Dios le va a conducir. Cuando estemos dando un mensaje de Dios, estamos hablando de su palabra, debemos estar claros de que Él es el único que tiene el control. Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es uno de los versículos más famosos de la Biblia. Y de ahí saltamos al 14, que es otro versículo súper famoso. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vemos cómo ahí se describe de una manera poderosa como el Señor vino, hecho hombre, para traer el mensaje de Dios. Jesús mismo es ese mensaje, el mensaje divino. Gálatas capítulo 1, versículos del 5 al 7 dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí dan cuenta el apóstol Pablo, ya ese Saulo del que leímos hace un rato, convertido en Pablo, un predicador del evangelio de Jesús, le advierte a la iglesia en Galacia que tengan cuidado, que está maravillado, está sorprendido de que tan pronto se les olvidó cómo tenían que vivir la vida cristiana, que os llamó por la gracia, que nos había sido regalada, para seguir un evangelio diferente, dice él. Están siguiendo otras cosas que no sé de dónde la han sacado. ¿Quién hizo esas traducciones? ¿Quién hizo esa interpretación? ¿De dónde sale esa doctrina? No que hay otro, dice, sino que hay algunos que perturbaron el evangelio de Jesús, torciendo la verdad de Cristo. La palabra justo, una palabra justo viene del vocablo griego dikaios, que quiere decir que es una persona recta, que está en concordancia con los estatutos de Dios, relativo a estar en una buena relación con Dios, y es esta persona, o este es el tipo de mensaje que debemos dar. Y la palabra justo también, todos dirán, no, que a mí la palabra justo me queda grande, yo no puedo decir que yo soy justo, yo no puedo decir que soy correcto, porque no lo soy siempre, porque soy un ser humano y porque me equivoco. Entonces nos da trabajo el hecho de usar la palabra justo, pues en verdad es un poco pesado para nosotros, pero visto desde este punto de vista, que es lo que Dios espera de nosotros, tenemos que hacer todos nuestros esfuerzos para poder compartir la palabra de Dios de una manera justa. Aparte, punto y aparte, esa es la manera en la que debemos trasladar el mensaje, pero también, si nosotros queremos verlo desde el punto de vista de salvación y perdón de pecados, el paso 1, después de aceptar al Señor Jesús como Salvador, permitirle que entre a mi vida y gobierne mi corazón, es que hemos sido justificados, hemos sido llamados justos en ese momento en que lo hacemos.
Ese es uno de los atributos de entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo. Entonces, en el sentido espiritual, sí podemos llegar a ser justificados por Dios, llamados justos, a través de la sangre derramada por Cristo Jesús. Pero en nuestra vida diaria debemos ejecutar esa justicia lo más posible, ya en el trato personal entre nosotros en este mundo. La verdad le molesta al que tiene un espíritu de error. Por eso es que vemos tantas discusiones y gente que nos insulta y que nos dicen cosas y nos sacan, etc. ¿Por qué? Porque el espíritu de error, para el espíritu de error, escuchar la verdad de Cristo, de Dios, de la Biblia, les molesta, les da roncha, como dicen algunos por ahí. Que Jesús está vivo y es el Hijo de Dios, no lo soportan. Veamos que siguen más adelante en estos versículos, en estos versículos en 55 y 56 del capítulo 7, y dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. En medio de la discusión, en medio de la violencia, en medio de la agresión, tenemos que entender qué pasos debemos dar. Estoy siendo agredido, hay alguien que está obrando en contra mía, hay alguien que está queriendo tocar la obra de Dios en mi vida. Lleno del Espíritu Santo, debo poner los ojos en el cielo y ver la gloria de Dios. Eso es lo que debo hacer en medio de las circunstancias difíciles, cuando somos atacados. Y a Jesús, que estaba en la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Vio al mismo Dios. ¿Qué le parece eso? ¿Qué le parece? Este hombre estaba tan conectado a través del Espíritu Santo que básicamente abrió la cortina del cielo y pudo ver para adentro. Y vio ahí, dice, los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que estaba sentado a la diestra de Dios. Qué cosa más maravillosa, qué visión. Pero esa visión vino bajo la unción del Espíritu de Dios. Versículo 57, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Se taparon los oídos, no quieren oír la verdad, sencillamente. No hay nada que los saque de sus pasiones, no quieren oír la verdad, y entonces terminan apedreando. Como no hay justificación, como no hay manera de votar la evidencia del Espíritu Santo, lo hacen a través de la violencia, que es lo único que el ser humano puede hacer. Y lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de Saulo, como ya lo vimos, y apedreaban a Esteban. Estar seguro que Jesús es el Salvador es lo más importante del mensaje. Estar seguros que Jesucristo es el único camino al Padre, es el mensaje central. Y después tenemos que ejecutar otra cosa que tal vez nos cuesta más que todo esto, porque hemos creído en Jesucristo, porque sabemos de su poder, de su autoridad, de la misericordia, de la gracia que tiene para con nosotros, y por eso le aceptamos como Señor y Salvador. Pero el siguiente punto que hace Esteban es lo que más le cuesta a los seres humanos, y es perdonarse los unos a los otros. Versículo 60, puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Por favor, perdonadlos, Señor, que no saben lo que hacen. Perdonadlos, Señor, porque mira, no entienden cómo es esto, no les tomes en cuenta esto, Señor, no les tomes en cuenta esto. Y habiendo dicho esto, durmió, y quiere decir morir, por supuesto. Entonces, las virtudes espirituales promueven el servicio cristiano, las experiencias serán súper edificadoras y súper sorprendentes, pero también esas experiencias tendrán resistencia y a veces ese choque será intimidador, pero Dios respaldará a sus siervos y se glorificará en la vida de cada uno de nosotros. El Evangelio no se va a detener. Por más fuerte que sea la persecución, no va a dejar de fluir el Evangelio, y el llamado, los que deseen congregarse y a la predicación del Evangelio y al conocimiento de la Biblia, estará presente. De cualquier forma estemos ustedes y yo, o no estemos ustedes y yo. Si usted no ha recibido al Señor Jesús como Salvador, yo le invito a que lo haga. Es bien sencillo. Es decirle de corazón, de una manera sincera, que usted quiere que Él sea el Señor de su vida. ¿Qué hay detrás de esto que ha convencido al mundo por los últimos 2000 y tantos años y sigue vigente hasta el día de hoy? ¿Qué hay de esta propuesta de parte de Dios que le ha hecho al mundo, y el mundo ha sido mejor a través de esta propuesta de parte de Dios? Pruébelo. Le invito a que pruebe
que entregue su vida al Señor Jesucristo para que Él le perdone los pecados y que haya entonces en usted al Espíritu Santo y su experiencia de vida, que pueda entregar todo a las manos de Dios y Él obrará sin duda sobre usted. Si quiere dar ese paso de fe, yo le puedo acompañar en una sencilla oración. Diga en su lugar, ahí donde está, diga esto: Señor Jesús, reconozco que hay cosas que he hecho que no han sido de tu agrado, perdóname, me arrepiento. También reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que has derramado ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad maravillosa de ser llamado Hijo de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.